Bien, bueno, pues buenas noches. Vamos a ver nuestra clase de hoy. Creo que ya está. ¿En qué Eh, página está, profeta? la manifestación del espíritu. A ver, déjenme ver en mi libro. La página Sí, 25, creo. página 25. Déjenme, porque no lo tengo a la mano, pero ya está en la página 25. La manifestación del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Amén. Hemos orado para pedirle al Señor sabiduría y qué bueno que estamos ahora ya juntos en esta clase. Recordemos la urgente necesidad que muchos de los dones del Espíritu Santo que Él comparte con nosotros. Hemos venido viendo en las anteriores clases estos dones y creo que hoy más que nunca debemos buscar al Espíritu Santo en nuestro interior en el nombre de Jesucristo con todo nuestro corazón porque estamos viviendo estos tiempos difíciles, ¿verdad? Difíciles que ya fueron profetizados desde hace 2000 años por el apóstol Pablo. Ahora más que nunca necesitamos esos brazos que están en el candelero de Dios allá en Isaías 11, ¿verdad? Capítulo 11, versículos 2 y 3. Hoy más que nunca necesitamos al Espíritu Santo. Si tú ves el candelero de Dios, tiene 7 brazos, que el central es el Espíritu Santo, luego el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia o entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de fortaleza, de conocimiento, de piedad y de temor del Señor, ¿no? Hoy más que nunca necesitamos, porque mientras nosotros como hijos de Dios sigamos dependiendo del Espíritu Santo, eh, vamos a continuar avanzando, ¿verdad? No solamente protegiéndonos, sino siendo más conquistadores en este tiempo que requiere mucho de Dios la gente, ¿verdad? Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Bueno, por ejemplo, hoy quisiera hablar. ¿Qué está pasando en estos tiempos difíciles que no imaginábamos jamás que iba a pasar? Voy a poner el ejemplo de la pandemia, ¿no? Desde Mateo 24, los discípulos le preguntan al Señor, dinos cuánto sucederán estas cosas antes de tu venida. Y el Señor le responde, dice, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, habrá abundancia de terremotos, va a haber pestes, eh, eh, bueno, y esto será principio de dolores, ¿no? Da otros datos en otros versículos, como los días de Noé. Esto quiere decir que habría violencia, habría vulnerabilidad de los valores, de los principios. Pero bueno, ¿quién se iba a imaginar que con la propagación de una epidemia, antiguamente en la Biblia les llaman pestes, ¿verdad? Entonces, con el COVID-19 se inicia un proceso nuevo a nivel social y en la iglesia también, en la iglesia del Señor también, ¿verdad? Yo recuerdo que una ocasión estando en casa me habla por teléfono una tal hermana Meléndez, a quien no conozco desde Costa Rica. Ella me dice que es una profetisa y sí, sí me dio algunos datos de dónde vivía, quién era su esposo, cómo trabajaban ellos en una escuela profética
cómo ellos indujeron a Ronnie Chávez a empezar el asunto profético. O sea, me pareció una señora madura y me dijo, oiga, mire, yo vi algo en YouTube de usted, vi uno de sus videos y le llamo para decirle de parte del Señor que en su caso las cosas ya no van a ser igual. ¡Fum! Entonces esa fue así un ¡fum! Una confirmación eh, de que después de la pandemia las cosas ya no fueron igual en muchos ministerios. Nosotros iniciamos un proceso gradual de recuperación de nuestra iglesia, de nuestra sociedad y clamando pedimos la sabiduría para la manifestación del Espíritu. Miren, vamos a ver esta, esta diapositiva. No sé por qué hace ese ruido, pero bueno. Después de la pandemia, por ejemplo, dice un pastor amigo español, dice, cambiaron mucho las cosas. Nació la iglesia virtual. Y no solo la iglesia virtual, empezaron a haber una serie de movimientos, por ejemplo, los bancos, ¿no? Empezaron a trabajar ya con transferencias. En la Secretaría de Educación Pública de nuestro México se empezaron a dar clases a través de programas de Internet, de Meet, ¿cómo se llamaba Meet? Google Meet, ¿no? Conferencias y entonces los jóvenes se conectaban a la computadora o al teléfono y bueno, fue un cambio total, pero este cambio que todos traían cubrebocas, quédate en casa, 2 años, nadie esperaba esto, hubo muy poca profecía al respecto, yo creo que Dios se guardó la sorpresa para que la humanidad no estuviera tan prevenida, ¿verdad? Y bueno, pues que la vacuna, que si te vacunas, que no te vacunas, ¿no? Entonces, hubo un cambio social incluso en las empresas. Empezó una modalidad de trabajo como que las empresas se dieron cuenta de que podía su gente, sus empleados trabajar desde su casa algunos casos, ¿no? En algunos casos, cuando no eran trabajos manuales, generalmente los administrativos sí se podían trabajar desde casa y nació el home office, la oficina en casa, ¿no? Y se dieron cuenta que se ahorraban muchas horas de transporte del empleado, se ahorraban pues eso de lunch, de... Entonces hubo un cambio, que empezaron a crecer en los últimos años las redes sociales en una forma impresionante. Todo mundo hoy tiene su página de Facebook y si tú no tienes página de Facebook, tus nietos, tus hijos te dicen que eres antidiluviano, que ya estás fuera de, ¿no? Fuera de época. Hoy que el Twitter o el X, el Instagram, el WhatsApp, el Messenger, ¿no? En nuestro caso nació una iglesia virtual, ¿no? Enviamos textos, enviamos oraciones, enviamos palabra profética. Hoy día, a través de las redes, la presentación del Evangelio está con toda claridad. La palabra de Cristo en muchos casos está con toda claridad. Hay oraciones de salvación, hay ministraciones de verdaderos siervos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, llega el momento donde decimos, ¿cómo se está manifestando el Espíritu Santo hoy día? ¿Cómo? No todo el Internet es malo. Claro que hay cosas malísimas y perversas y hasta satánicas que el diablo, príncipe de este mundo, maneja en el Internet,
pero gloria a Dios que el Rey del universo, que está por encima del príncipe de este mundo, el Rey del universo permite, ¿verdad? Y hay algo que usted puede hacer para evangelizar, ¿no? Por ejemplo, publique su testimonio en un video, fílmese o grábelo, haga una presentación del Evangelio. Yo les digo a todos mis alumnos, tenemos que empezar a conquistar los 7 montes con visión de reino, ¿verdad? Haga una oración bonita en YouTube, ¿verdad? Y háblele a sus comadres, a sus tíos, a sus hijos, salúdelos todos los días con algo bonito del Evangelio, con una palabra de esperanza, con una palabra de fe, porque de veras que los tiempos son difíciles, ¿no? Entonces, haga algo a favor del Evangelio. Según les decía yo ayer, estudiosos nos dicen que hay un 17 o 18% de cristianos evangélicos bíblicos, ¿no? En el país, en un país de 130 eh, millones de personas, el 17% es algo significativo. No es como lo dice el INEGI, sino esto lo dicen estudiosos de la iglesia, dicen, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que trabajar todavía antes de la venida del Señor. Consígase usted sus tratados evangelísticos. Si no, mande a sacar fotocopias con un tratado, con un panfletito, y cuando vaya al restaurante local, a la tintorería, a la tienda, al Oxxo, déjelo ahí, ¿verdad? No faltará quien lo lea, ¿verdad? Promueva una aplicación, invite a la gente a ver el culto de su iglesia en línea. Yo no sé si su iglesia tenga culto en línea o no. Nosotros sí tenemos un culto en línea a las 12 del día todos los domingos, y los viernes a las 8 tenemos en Facebook Live una plática, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la manifestación del Espíritu Santo en el siglo XXI? Yo me pongo a pensar, bueno, en los días de Pablo no había internet, en los días del Señor Jesucristo no había computadoras, en los días de, ¿qué le gusta a usted? El apóstol Juan, no había 7 iglesias, pero ninguna tenía la capacidad de llegar con un mensaje del otro lado del mundo, ¿no? Entonces yo creo que Dios está haciendo las cosas apresuradamente para que todos procedan al arrepentimiento y nadie se quede sin salvación, ¿no? Por ejemplo, avivamientos, el último avivamiento de sanidades, de milagros que hubo muy documentado fue el avivamiento en la Universidad de Ashbury en Estados Unidos, donde en un auditorio común y corriente universitario, alguien empezó a dar su testimonio de quién era Jesús para él, ¿no? Y siguió otro alumno y dijo, Jesús es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y empezaron a suceder milagros. Y no faltó quien agarró una guitarra ahí electroacústica y empezó a tocar y empezó a suceder un ambiente espiritual en una universidad. No era una iglesia, no era ningún pastor, no era ningún evangelista, no era, era un grupo de estudiantes, de jóvenes cristianos del avivamiento de Asbury, que empezó a venir gente de varias partes
de varias partes del país, ¿verdad? Y, mm, y entonces, bueno, tuvieron ¿qué creen que pasó, no? Digo, también el Satanás tiene sus trampas reales y lo que hizo fue, a ver, creo que están tratando de entrarnos, no Sí, sé están cómo, tratando. ¿sí? Lo que hizo el diablo en ese avivamiento fue enviarles ahí periodistas y enviarles, y hasta que llegó el alcalde y dijo, ya, hablaron con el rector de la universidad y le dijeron, ya no, ¿verdad? Aquí dice tres que quieren entrar. Aquí está. Admitir. Ay. Entonces hoy día, no solamente allí, yo estoy seguro que en tu propia iglesia ha habido momentos donde el Espíritu Santo se ha manifestado en una forma tan hermosa que hay un síntoma, decía yo, el tiempo que tuvimos la iglesia en auditorio, hay un síntoma cuando la gente no se quiere ir, ¿no? Cuando la gente no se quiere ir de la iglesia y tú como pastor, ya, pues ya es hora, ya vámonos, hay que cerrar o algo así, ¿no? Y la gente está pero bien metida, ¿no? Gloria al Señor, y ese es un buen síntoma. Bueno, déjeme ver cómo está aquí esto. Miren, la manifestación del Espíritu. Hoy día estamos viviendo tiempos que estoy seguro que antes de la venida del Señor Jesucristo, la gloria postrera será mayor que la primera. No nos detengamos mucho en la situación de que, ay, pobres de nosotros, estamos siendo perseguidos. Sí, estamos siendo perseguidos, pero estamos acompañados por el Rey de Reyes. Estamos con Él, así que no temas, manada pequeña, decía el Señor, ¿verdad? Alguien me escribió, ¿qué debemos hacer? Porque allá en San Lázaro sacaron a todos los seminaristas de las asambleas de Dios, etcétera, 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 ¿verdad? Pues tenemos que seguir adelante con el Evangelio glorioso que nos fue encomendado a todos, hermanos. Hoy día estamos viviendo en muchas de las iglesias manifestaciones del Espíritu Santo que ya están registradas en la Biblia. Yo estoy seguro que si pidiéramos testimonio de sanidades, de liberaciones, hoy día yo tengo unos videos aquí de liberaciones a distancia, ¿no? De país a país, o sea que sencillamente le digo al ministro una ocasión o dos, les dije, a ver, pónmelo aquí en tu pantalla de tu celular, déjame hablar con la persona. Y hay liberaciones, ¿no? Entonces, de verdad está pasando algo muy, 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 muy bonito en todos lados y vamos a verlo desde ese punto de vista. Miren, cuando el Espíritu Santo está presente, en una persona que es creyente, comienzan a darse diferentes obras, manifestaciones sobrenaturales, pues debido a que la carne no puede imitar al espíritu. Eh, a veces alguien quisiera imitar al Espíritu Santo, pero es imposible. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios viviente, ¿no? Vamos a ver la manifestación del Espíritu. Bueno, miren, esta diapositiva está textual. No sé si alguien quiere leer, por favor. A ver, vamos a pedirle Yo, ahí. Sí. yo, ¿Quién dijo yo? Aide, Aide, por favor, si quieres leerla. amén. La manifestación del Espíritu. Ahora bien,
hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Bueno, gracias, Aide. Vean, amados del Señor, están con rojo unas palabras. Dice, hay diversidad de dones. Alguien allá en casa, todos digan dones. Ahora, pero el Espíritu es el mismo. Ahora dice, hay diversidad de ministerios. Alguien diga allá en casa, todos ministerios. Y el 6 dice, y hay diversidad de operaciones. Alguien diga operaciones, ¿sí? Pero Dios que hace todas las cosas es Él mismo. Yo lo que le pido a Dios que usted entienda perfectamente esto de los dones, de los ministerios y de las operaciones, y pueda distinguirlos porque en su vida cristiana se van a manifestar dones, ministerios y operaciones. Pero ahora, ojo, ¿los dones con quién están relacionados? Dice ahí, con el Espíritu. ¿Ya lo vio usted? Ahora, ¿los ministerios con quién están relacionados? Con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y tercero, ¿las operaciones con quién están relacionadas? Con Dios el Padre. ¿Sí? Esto es de mucha, mucha importancia y te estoy dando aquí. Mira, vamos a ver algunas cosas del Espíritu Santo y luego vemos esto de los dones con el Espíritu, de los ministerios con Jesucristo y de las operaciones con Dios el Padre. Vamos con calma. Dice aquí la Escritura, está un corazón lleno de fuego, así espero que esté el tuyo. Dice el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esto le dijo Jesús a sus creyentes discípulos. Entonces, cuando tú te acuerdas de algo relacionado que dijo Jesucristo, es el Espíritu Santo que te lo está trayendo. Uno, el Espíritu Santo nos da consuelo, consuelo, de verdad. Si no tuviéramos un consuelo en esta vida, estaríamos yo a veces he conocido gente que se quita la vida, los suicidas, y no los puedo entender. Digo, ¿qué pasó? Bueno, sencillamente no tenían un consuelo interior, no tenían a Dios en su corazón. Pero nosotros tenemos al Espíritu que nos da consuelo por triste, por difícil que sea la situación. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro defensor,
en la Biblia aparece una palabra muy extraña en griego que se llama el Paracletos. El Paracletos es así como alguien que defiende, que ayuda, es el ayudador, es el defensor. El Espíritu Santo nos da fuerzas para enfrentar dificultades, ¿verdad? Tal como lo dijo Jesús en la palabra, no los dejaré huérfanos, ¿no? Antes de partir le dijo a los discípulos, y esto nos los dice a nosotros también. Alguien diga a nosotros también. No nos dejará nunca, nunca, nunca huérfanos. Dijo ahí en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. O sea, si Jesús era un consuelo para los discípulos, dice, yo les voy a dar otro consolador para que esté con ustedes. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Verdad? Entonces, siente el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos proporciona poder. A través del Espíritu Santo vamos a ser fortalecidos con un poder interno. Vamos a ver nuestra propia transformación interior y espiritual, ¿verdad? Decía Pablo que él oraba, dice, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, quizá por la edad, por alguna enfermedad, alguna cosa, tu cuerpo esté decaído, pero tu interior está fuerte. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. Me gusta mucho una traducción en inglés que no dice el consolador. El consolador es un nombre que le da la traducción en español, en nuestra Biblia Reina Valera, de consuelo, porque los latinos, los hispanos somos muy, ¿cómo te diré? Muy románticos, muy tiernos, ¿no? Entonces, decirnos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, ay, se siente bien bonito, ¿verdad? Pero la traducción King James en inglés no dice consolador, dice comforter, the comforter. ¿A qué te suena the comforter? El que conforta. Es decir, tiene como dos actividades, te consuela y te fortalece, ¿vale? The comforter, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo, verdad? Transforma, se recibe la transformación. ¿Cuánta gente que estaba metida en drogas, en alcoholismo, cambió? ¿Cuántas viejas chismosas argüenderas cambiaron? ¿Verdad? ¿Cuántos tranzas que nada más estaban pensando cómo alterar la factura para burlarse del patrón, ¿verdad? Cambiaron porque el Espíritu Santo les dio una convicción a todas estas personas que no estaban haciendo lo correcto, ¿no? Entonces se recibe una transformación. Me gusta mucho la diapositiva esta donde hay una mariposa, ¿no? La palabra transformación es metanoia. Metanoia, de donde viene la palabra metamorfosis, en griego metanoia es arrepentimiento, ¿vale? Entiéndalo bien, arrepentimiento. Pues metanoia, el arrepentimiento de donde viene la palabra metamorfosis, que es lo que le sucede a la mariposa, ¿no?
¿Qué era esa mariposa antes de ser mariposa? Era un gusano que se arrastraba en 50 patas, ¿verdad? Un gusano blando, algunos espinudos. ¿Qué comía el gusano? Pedazos de hoja, estaba ahí masticando pedazos, ¿no? El gusano, hasta algunos ven un gusano y lo aplastan, ¿verdad? Las orugas. Pero tiene una metamorfosis. De pronto ese gusano se mete en un capullo y ese capullo es una secreción como de baba, de seda del animalito y se envuelve. Y se está una temporada ahí adentro, ¿no? Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado un capullo colgado de un árbol y le hasta lo cortan y le hacen así y tiene un gusanito adentro. Bueno, los que fueron niños yo creo que sí saben, ¿verdad? Pero ese gusano que tragaba hojas de repente saca una patita, saca una antenita, saca una alita al sol, se seca al sol. Ojo, aquí les doy un consejo a los niños. Nunca, nunca ayuden a una mariposa a salir de su capullo. Ella solita lo va a hacer, porque quienes han querido ayudar a la mariposita a salir del capullo, las dejan inválidas, ¿eh? Les rompen algo adentro, el ala. Bueno, ese es un consejo de biólogo. Pero el asunto es que, ahora, ¿qué come la mariposa? ¿Hojas amargas? No, ahora come néctar de las flores, la mielecita, come lo mejor. ¿Ahora se anda arrastrando ahí en el suelo o en el pedazo de rama? No. Ahora vuela con una libertad gloriosa. Ahora es un insecto hermoso, bello, de colores, multiflora, multicolor, ¿verdad? Esa es la metanoia, la metamorfosis. Recuerda, la palabra arrepentimiento es metanoia. Es una acción del Espíritu Santo que te transforma. Por eso he visto a adictos, a ladrones, a gente que cambia, pero cambia por el Espíritu de Dios. No cambia bola de chanclazos, ni de cinturonazos, ni de consejos, sino cambia porque se da cuenta de que hay un Dios que le ama. Hay un Dios que quiere lo mejor para su vida. Y ese Dios nos va haciendo nuevas criaturas. Por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas y vamos siendo cambiados conforme a la imagen y semejanza de Cristo y Él nos va a moldear conforme su gloria, ¿verdad? Dice la carta a los Corintios 3:18 que somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos adelante, vamos a ver qué significa andar en el Espíritu. A ver, y cómo vencer las obras de la carne. La carne es fuerte, ¿eh? Y la carne, pues, a veces hay que crucificarla, ¿no?
Y una crucifixión duele, ¿no? Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu Santo te ayuda a vencer los deseos carnales, ¿no? A veces puedes tener ahí locuras, fantasías, pero tú dices, ya te caché pensamiento, te voy a llevar a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, en el mundo encontramos muchas tentaciones, ¿verdad? En forma muy atractiva, ¿no? ¿Verdad? Pero dichas tentaciones nos pueden alejar de Dios y no permiten que estemos en su presencia. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, ya podemos discernir un poquito más entre lo bueno y lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y ya empezamos a escoger un poquito más lo que le agrada a Dios, dejamos de engañarnos a nosotros mismos, de engañar a otras personas, de engañar a Dios, a alejarnos del mundo de tinieblas, entender que el Espíritu Santo nos está indicando, nos está protegiendo a ser prudentes para andar en el camino que le agrada a Cristo, ¿va? Esto hace el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es alguien que trabaja a nivel global, ¿eh? No crea que nada más trabaja aquí, ahí en tu iglesita y que ya ahí es donde se manifiesta. No, hermano. El Espíritu Santo tiene ministerios de varias lenguas, tribus, varias naciones, contextos. Hay muchos movimientos que han experimentado los dones del Espíritu Santo. Muchas iglesias se están moviendo hoy día porque Dios quiere moverse también ahí en la iglesia y también fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, Jesús eh, hablaba de la vida eterna, es alguien que habló de la vida eterna. Decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y le está hablando a Dios el Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, qué bueno es conocer al Espíritu Santo, dale gracias a Dios, porque ahí está en tu corazón. Pide más del Espíritu Santo, más conocimiento, ¿verdad? Y empieza a conocerlo. Decía yo de la universidad esta de Asbury, que todos empezaron a hablar de un gran avivamiento, que tuvieron que echarles a la policía para que dejaran de entrar a la universidad, porque estaba el avivamiento ahí en el auditorio con los chavos, ¿no? Y nadie se quería salir y empezaron a llevar sus sleeping bag, o sea, para dormir, y estar orando, adorando, cantando. Esto pasó también en 1906, donde había un pastor que, pues, para empezar, era negro. En los tiempos donde ser negro era pecado, ¿no? O sea, en los Estados Unidos, ¿no? Este, era tuerto, ¿no? O sea, le faltaba un ojo. A William Seymour, ¿no? Se llamaba el pastor. Y tenía una iglesia en una bodega, ¿no? En una bodega ahí. ¿Y de qué creen que eran las bancas o las... No, no, no crea usted que eran las bancas que tiene este Cash Luna allá en Casa de Dios, que están todas acoginadas, ¿no? No, eran unos guacales de esos de jitomate
Y ahí llegaba la gente a orar, a empezar a predicar. Y ahí empezó un avivamiento. Empezaron a hablar en lenguas y empezó a haber milagros, milagros. Y esos milagros empezó a correr la voz y empezaron a llegar periodistas y a ver qué estaba pasando allí, porque a veces pensaban que aquí en Oaxaca me dijeron que hubo un avivamiento donde se veía que se estaba quemando el techo de la iglesia y mandaron traer a los bomberos y no, no, era que estaban orando los hermanos y había ahí una manifestación rara, ¿no? Hermano, todavía hace unos pocos años ve estas multitudes que se juntaron en la India, en Nigeria, en muchas partes del mundo. O sea, eran multitudes. Ahí me acuerdo con el milagro de Richard Bonnke, ¿no? Que ese Bonnke era para empezar, era un alemán. ¿Qué tenía que estar haciendo allá entre negritos de Nigeria y de todo eso, ¿no? Pues resulta que dijeron, va a venir el culto y de sanidades y se había muerto un pastor en un choque de su carro y ya lo habían llevado el cadáver a la morgue. Y dijeron, sáquenlo de la morgue y vamos a llevarlo al culto para que resucite. De la vida real. Este pastor, no me acuerdo, que se llama Daniel no sé qué, tiene un nombre africano, y llevaron al cuerpo en un ataúd ahí al culto, ¿y qué creen? Todavía ni llegaba el predicador. O sea, no es necesaria la presencia del predicador para que fuera el milagro y que resucita al muerto. Ahí que resucita ahí en medio de la congregación esa de miles de personas, y esa congregación se volvió una locura de adoración y de reverencia. Y mira, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hermano, tú ora por los enfermos, eh, sigue orando, echa fuera demonios. Eh, Dice la Escritura, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué es un templo? Es un lugar de adoración y tú eres un lugar donde el Espíritu Santo internamente dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, donde tú vas, va el Espíritu Santo. Ahí va. Vas en el carro colectivo, va el Espíritu Santo, pues ahí velo adorando, ponte a orar, ¿no? Donde vayas está el Espíritu Santo. Entonces, esta es la iglesia basada en Jesucristo. Cada miembro debiera ser maduro, espiritualmente sensible, sano en lo doctrinal. Un edificio es identificado como templo de Dios. Ya el día que les destruyeron su templo a los judíos, en el año 70 después de Cristo, Jesús lo predijo, ¿eh? Lo profetizó. Les dijo a sus discípulos, ay, ven estas piedras, este templo, su fastuosidad, su grandiosidad, no quedará piedra sobre piedra. ¿Se cumplió? Sí. Se cumplió en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Llegaron los romanos y destruyeron, saquearon el templo de Jerusalén y se quedaron sin templo los judíos y ya no podían hacer sacrificios de chivos, de animales, de vacas rojas, ni de corderos, ni de palominos. Y entonces, ¿qué hicieron los judíos? Se quedaron sin templo. Y el sueño de ellos hoy día es hacer el tercer templo.
Y hay muchas inversiones millonarias que ya están haciendo diseños, pero yo me pregunto si van a volver a hacer sacrificios, según ellos, a Jehová Dios. En el momento que hagan un sacrificio de sangre con un animal, ese momento es la abominación desoladora, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y el sacrificio perfecto, agradable a Dios, fue el que por amor a nosotros hizo Jesucristo. Punto. Ya no hay que andar degollando toros, ni machos cabríos, ni... Pero eso es lo que quieren hacer algunos judíos ortodoxos, ¿no? Bueno, el templo. El templo también está hecho de piedras vivas. ¿Quiénes son esas piedras vivas? Usted y yo, ¿verdad? Está bien que algunos tienen cabeza de piedrota que no les entra nada, como yo, ¿verdad? Luego se me olvidan las cosas, pero somos piedras vivas, dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento? El cimiento, apóstoles y profetas. Ahora, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso Jesús, nuestro amadísimo Señor, le dijo a los rabinos, fariseos, escribanos, les dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, es una piedra que sostiene todo el edificio, ¿verdad? En Efesios 2:21, el apóstol Pablo dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, doy gracias a Dios. Déjeme terminar esta proyección. Gloria a Dios y gloria al Espíritu Santo. Amados del Señor, ¿qué dicen de este tema de la manifestación del Espíritu? Tenemos solamente una participación porque nos vamos al otro tema por el tiempo que tenemos encima. ¿Alguien quiere comentarlo? Hermanos, ¿ha habido algún avivamiento que usted ha visto allá en su casa, donde esté, en su iglesia? Bueno, vámonos al siguiente tema. Bueno, continuamos. Déjeme ver para grabar. Ay, ¿cómo le hago para grabar? Dios mío. Rosy, ¿es aquí? Sí, lo hay. ¿Ya está grabando? ¿No? ¿Anda por allí Marisol? Yo, porque no lo encuentro.
La función grabar. A ver aquí en la barra de tareas. Zoom. ¿Ya tienes cuál es la? Es esa, ¿verdad? Verde. La verde, dale. Este es lo de pausa. La barra verde. ¿Está? A ver, la que está la barra la que dice you are screen sharing. Aquí. Ajá. ¿Qué dice? Mm, Un momento, por favor. Estamos buscando aquí. Está. De la copita. Pero, ajá, la computadora. Pero ahora, ¿cómo grabo? Aquí. Ujú, pero la. Ajá, ahí. Yes. Profeta dice que se está grabando. Ah, sí. Sí, Ay, qué en la pena. parte de arriba aparece, dice grabando. Mm, Ajá, sí es. Ujú. híjole. No. Ya está grabando. Sí está grabando, pero ¿qué creen? Ahora no, No aparecen las no diapositivas. aparecen las diapositivas. Ujú. Voy a tener que detener